En el olvidado poblado de Santa Esperanza, donde las casas de adobe resistían al tiempo como cicatrices vivas de un pasado turbulento, don Jacinto era una sombra entre los vivos. Con la piel marcada por el sol y los dedos encallecidos por la madera, seguía su camino sin prisa, sin compañía y sin respuestas. Los años se habían encargado de esculpir en él a un hombre de silencio y resignación, pero su alma permanecía intacta, sostenida por algo que ni el tiempo ni la injusticia pudieron destruir: la fe. Cuando todo comenzó, él era un hombre joven, un carpintero respetado, casado con Rosa, una mujer de risa fácil y mirada compasiva. Pero todo eso se perdió en la noche en que el fuego consumió Santa Esperanza, transformando su vida en cenizas antes incluso de que amaneciera el día. El recuerdo de aquella noche aún lo perseguía. El olor a madera quemada, los gritos desesperados, el brillo cruel de las llamas reflejado en los ojos de la multitud. En medio del caos, alguien señaló con el dedo. Él no era un hombre de palabras afiladas, nunca supo defenderse con discursos. Entonces, cuando los susurros se convirtieron en acusaciones, y las acusaciones se transformaron en certeza, don Jacinto no tuvo elección. Fue condenado sin juicio, sin pruebas, sin voz. Desde entonces, su vida se convirtió en un exilio dentro de su propia tierra, un eterno caminar entre rostros que ya no lo reconocían como uno de los suyos. Pero todas las noches apretaba la pequeña cruz de madera contra el pecho, lo único que quedaba de su esposa, y rezaba. No por justicia, sino por fuerza. Los días pasaban y don Jacinto continuaba su trabajo silencioso, tallando madera como si cada golpe de formón fuera una plegaria. Su taller, un pequeño espacio reducido en los fondos de su casa, era el único lugar donde aún se sentía completo. Allí, el olor a cedro y roble se mezclaba con el sonido rítmico de las herramientas, llenando el vacío que el mundo le había impuesto. Era un hombre de pocas posesiones, pero el oficio le bastaba. Nunca rechazaba un trabajo, aunque pocos lo buscaran. El poblado había aprendido a vivir sin él, prefiriendo comprar muebles al joven Tomás, el nuevo artesano de la villa, aquel que había heredado no solo su clientela, sino también su reputación. Entonces llegó la lluvia. Al principio fue solo un murmullo distante en el horizonte, un gris tembloroso que se acercaba lentamente. Pero pronto el cielo se derrumbó sobre Santa Esperanza con una furia antigua, como si quisiera lavar los pecados que el tiempo no había borrado. La vieja iglesia, olvidada y descuidada, gemía bajo el peso de la tormenta. El techo, ya tambaleante por el abandono, comenzó a ceder, y la torre se inclinó como un anciano arrodillándose para rezar. La gente miraba con desconfianza. Algunos murmuraban que era un castigo divino, otros simplemente bajaban la cabeza, resignados. Pero don Jacinto vio en ello un llamado. Sabía que aquella iglesia no era solo un edificio, era el alma de la comunidad, el lugar donde su esposa encendía velas por tantas noches, donde se hacían promesas y se confesaban pecados. Y, por primera vez en años, tomó una decisión sin pensar en las voces que lo condenaban. Don Jacinto no esperó al amanecer. Tan pronto como la tormenta dio una tregua, tomó sus herramientas y se dirigió a la iglesia, ignorando las miradas cruzadas que lo seguían por las calles. Sus pasos resonaban en el suelo mojado, y el viento frío soplaba como un susurro de advertencia. Al llegar, encontró el templo en un estado aún peor de lo que había imaginado. Vigas podridas, paredes agrietadas y la torre inclinada como si estuviera a punto de caer sobre él. Tocó la madera con dedos experimentados, sintiendo su fragilidad, pero también su historia. Allí, en ese momento, don Jacinto hizo un juramento silencioso. Si a nadie más le importaba, a él sí. Si nadie recordaba lo que esa iglesia significaba, él lo recordaba.
El trabajo comenzó antes incluso de que el sol asomara en el horizonte. Cortaba y ajustaba madera, reforzaba las estructuras, limpiaba los escombros como si estuviera curando las heridas de un viejo amigo. Cada golpe de martillo sonaba como una respuesta a las acusaciones que había cargado durante tanto tiempo. Pero el pueblo no veía aquello como un gesto de redención. Al contrario, miraban con desconfianza, murmurando entre sí: ¿qué estará tramando ese viejo ahora? ¿Será que quiere derribar el resto de la iglesia de una vez? Déjenla caer, como él debió haber caído hace años. Pero a don Jacinto no le importaba. Nunca le habían importado las palabras nacidas del miedo. Sabía que la fe era un trabajo silencioso, hecho no para ser reconocido, sino para ser vivido. Los días se convirtieron en semanas, y don Jacinto seguía firme en su labor. Sus manos, ya marcadas por el tiempo, se volvieron aún más ásperas, agrietadas por el esfuerzo de cargar madera, lijar tablones y sostener vigas que parecían pesar más que sus propios años. El sol castigaba su espalda durante el día y el frío de la noche se colaba en sus huesos como un recordatorio cruel de su edad. Pero no paraba, no podía parar. Incluso cuando el cansancio lo obligaba a sentarse durante largos minutos, mirando el altar en ruinas, se levantaba de nuevo, apoyándose en la fe y en un propósito que solo él parecía ver. Fue entonces que, cierto día, Tomás pasó por la iglesia. El joven artesano tenía ojos atentos y manos hábiles, pero llevaba en la mirada una inquietud que nadie lograba descifrar. Cuando vio a don Jacinto trabajando solo, frunciendo el ceño bajo el peso de una viga, algo dentro de él se revolvió. Quiso ignorarlo, pasar de largo como siempre había hecho, pero sus pies vacilaron. Observó por unos instantes, con los brazos cruzados, sintiendo un gusto amargo en la boca. Parte de él quería despreciar al viejo, reafirmándose a sí mismo que merecía todo aquello. Pero otra parte sabía que aquel hombre no había desistido, incluso después de todo lo que había soportado. Y eso lo incomodaba más que cualquier acusación. Esa noche, Tomás no pudo dormir. El ruido de la lluvia golpeando el techo de su casa no era lo que lo mantenía despierto. Era el recuerdo de don Jacinto, solo, sosteniendo aquellas vigas como si cargara el peso del propio mundo sobre sus hombros. Se dio vuelta en la cama, intentando alejar el malestar que crecía en su pecho, pero el pasado insistía en colarse en su conciencia, susurrando verdades que había pasado años intentando ignorar. La culpa, el miedo, el incendio, imágenes que volvían como cenizas al viento. Cerró los ojos, pero todo lo que vio fue el rostro del viejo carpintero, cubierto de sudor, con sus manos firmes sosteniendo la madera como si de ella dependiera algo mayor que él mismo. Mientras tanto, en la iglesia, don Jacinto trabajaba bajo la tenue luz de una lámpara. El viento silbaba entre las rendijas y las sombras danzaban sobre las paredes castigadas por el tiempo. Sus dedos ya no tenían la misma destreza de antes, y cada golpe de martillo le exigía un esfuerzo que iba más allá de lo físico. Pero él continuaba, porque siempre continuaba, porque había hecho una promesa, porque en el fondo sabía que aquella reconstrucción no era solo de la iglesia, sino de algo mucho mayor. El poblado aún no lo entendía, pero tal vez algún día lo comprendiera. Entonces, cuando el cansancio finalmente venció, don Jacinto se sentó en uno de los bancos antiguos y cerró los ojos por un instante. Solo un instante. Ese instante se transformó en horas. Cuando don Jacinto despertó, el sol ya comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y dorado. Su cuerpo le dolía, los músculos rígidos por el esfuerzo de la noche anterior, pero su mente estaba firme. Se levantó, frotándose las manos cansadas, listo para un nuevo día de trabajo. Pero al salir de la iglesia encontró algo inesperado.
En el suelo, cerca de la entrada, reposaba un haz de madera recién cortada, apilado con precisión. Alguien había estado allí durante la madrugada. Alguien que no quería ser visto, pero que, de alguna forma, había decidido ayudarlo. Don Jacinto pasó los dedos por los tablones lisos, sintiendo la calidad de la madera. No era cualquiera quien cortaba así. Sabía exactamente quién había dejado aquello allí. Tomás, por su parte, observaba a lo lejos, escondido tras un muro de piedra. Cuando vio al viejo descubrir el haz de madera, su corazón latió con fuerza. No sabía con certeza por qué había hecho aquello. Sus pies lo habían llevado hasta allí en la calma de la noche, como si la culpa lo guiara de la mano. Había cortado la madera con la precisión de quien ha pasado la vida domando el material, y luego, con el corazón acelerado, había dejado los tablones en la entrada sin hacer ruido. Pero, ahora que veía a don Jacinto tocarlos con respeto, sintió algo distinto. Por primera vez en años, no sintió desprecio por el viejo. Sintió gratitud, tal vez incluso admiración. Pero el peso de la verdad aún aplastaba su pecho. Él no estaba preparado. Aún no. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, casi imperceptible para quien no prestara atención. Con cada amanecer, don Jacinto encontraba más madera dejada en la puerta de la iglesia. Tablones bien cortados, vigas resistentes, herramientas que él ya no poseía. Nunca veía a quién las dejaba, pero no hacía falta. Sabía que era Tomás. No decía nada, no comentaba con nadie. Solo aceptaba la ayuda silenciosa como si fuera un regalo de un tiempo que nunca creyó que volvería. Con los nuevos materiales, el trabajo avanzaba más rápido. El techo, antes amenazado de ruina, comenzó a ganar estructura. El altar, cubierto por el polvo y el abandono, poco a poco volvía a ser digno de un lugar de oración. Pero el poblado seguía distante, observando de lejos, sin permitirse creer en la transformación. Hasta que llegó la tormenta. Esta vez no era solo una lluvia pasajera, era una furia del cielo, como si el mismo Dios pusiera a prueba los cimientos de aquella tierra y de los corazones que la habitaban. El viento rugía, derribando tejas y sacudiendo puertas. El río cercano al pueblo se desbordó, y las calles se transformaron en corredores embarrados. La iglesia, aún en reconstrucción, gemía bajo la fuerza del temporal, y don Jacinto supo que no podía esperar. Si la estructura cedía ahora, todo estaría perdido. Con un impulso que desafiaba su edad, agarró las vigas que sostenían el techo y luchó contra la furia de la tormenta. La madera crujía, las paredes temblaban, pero él no soltaba, no podía soltar. La ventisca aumentaba, arrancando pedazos de lo que aún resistía en el techo de la iglesia. El agua se filtraba por las rendijas, empapando el suelo de madera, y don Jacinto sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos ya no tenían la fuerza de antes, pero se negaba a ceder. Entonces, un chasquido cortó el aire. La viga principal rechinó, inclinándose peligrosamente. Cerró los ojos por un segundo, preparándose para lo peor. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos apresurados detrás de él. Alguien sostuvo la viga a su lado, brazos jóvenes, fuertes. Cuando don Jacinto abrió los ojos, encontró a Tomás, empapado, sucio de barro, sosteniendo la madera con todas sus fuerzas. Las miradas de ambos se cruzaron en medio de la tormenta. No hubo palabras, no había espacio para ellas, solo un entendimiento silencioso, una verdad que no necesitaba ser dicha. Durante años, Tomás había evitado ese momento, huido de la culpa como quien huye de su propia sombra. Pero ahora, ante la inminente destrucción, ya no podía esconderse. Sostuvo la viga con todo lo que tenía, los músculos temblorosos, el corazón desbocado. Alrededor, los moradores comenzaron a reunirse, algunos vacilantes, otros asustados. Y entonces algo inesperado ocurrió. Uno a uno empezaron a correr para ayudar.
Se trajeron cuerdas, se clavaron estacas en el barro. Por primera vez en décadas, Santa Esperanza se unía, no para condenar a don Jacinto, sino para salvarlo. El caos de la tormenta se mezclaba con el frenesí de los vecinos. Eran hombres, mujeres e incluso niños corriendo para sujetar vigas, levantar paredes, proteger aquello que antes habían ignorado. Entre ellos, doña Matilde, la más anciana del poblado, gritaba órdenes con la autoridad de quien ha visto nacer generaciones allí. «¡Rápido, más cuerdas! Sujétense esa estructura o se viene abajo todo», vociferaba con la voz ronca de quien nunca ha temido decir lo que debía decir. Era como si de repente todos se dieran cuenta de que aquella iglesia no era solo un edificio, era un pedazo de sus vidas, un símbolo de algo que habían dejado atrás, y ahora luchaban para no perderlo de una vez por todas. Don Jacinto sentía cada hueso de su cuerpo protestar, pero la visión de los vecinos a su alrededor, luchando a su lado, le daba un vigor que ya no creía poseer. La lluvia seguía castigando, pero el desesperado miedo inicial se transformaba en determinación. Entonces, en medio del esfuerzo conjunto, una voz cortó el aire. «¡Fui yo!», gritó Tomás, con la respiración entrecortada, el rostro marcado por el barro y el peso de años de silencio. Hubo un instante de shock, como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar. «El incendio, fui yo causé todo aquello». Las palabras salieron como cuchillas afiladas, cortando la noche y los corazones de quienes las oyeron. Santa Esperanza contuvo el aliento, mientras la verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente emergía de las cenizas. El impacto de las palabras de Tomás fue tan fuerte como la tormenta que rugía a su alrededor. Los vecinos, que momentos antes luchaban juntos para salvar la iglesia, ahora estaban inmóviles, procesando la revelación. Las miradas se volvieron hacia don Jacinto, algunas cargadas de culpa, otras de pura incredulidad. Durante años habían condenado al hombre equivocado. Durante años permitieron que el verdadero culpable viviera entre ellos sin sospechas, mientras un inocente cargaba el peso de un crimen que no cometió. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante el agua no parecía capaz de lavar la vergüenza que se apoderaba del poblado. Tomás, temblando más de miedo que de frío, continuó. «Yo quería ser el mejor carpintero, quería que me respetaran. Pero fui imprudente, el fuego se salió de mi control y yo me callé. Dejé que ustedes condenaran a un hombre que nunca hizo nada contra nadie». Su voz se quebró al final, cargada de arrepentimiento. El silencio era insoportable. Pero entonces, en medio de la multitud, don Jacinto dio un paso adelante. Miró a Tomás, no con ira, no con rencor, sino con algo que nadie esperaba: compasión, y con un suspiro, como si dejara finalmente atrás un peso, murmuró: «Ahora la verdad nos pertenece a todos». Las palabras de don Jacinto flotaron en el aire como un bálsamo inesperado, pero nadie supo cómo reaccionar. El poblado, que durante tanto tiempo había llevado certezas incuestionables, ahora se enfrentaba a la dolorosa verdad. Habían sido injustos. Tantos años de miradas torcidas, susurros cortantes, puertas cerradas, todo basado en una mentira. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar al hombre al que habían despreciado. Otros se llevaron las manos a la cara, sintiendo la vergüenza escurrirse junto con la lluvia. Pero don Jacinto no esperaba disculpas. Él ya había perdonado mucho antes de oír la confesión. Para él, el perdón no era una elección momentánea, era un camino que había decidido recorrer hace mucho tiempo. Y fue ese perdón lo que cambió todo. En lugar de alejarse, extendió la mano a Tomás, con los dedos encallecidos y firmes como las raíces de un árbol que resiste las tormentas de la vida. El joven miró aquella mano como si fuera algo inalcanzable, como si no la mereciera. Pero don Jacinto no se retiró. «La justicia no está en el castigo»,
sino en lo que elegimos hacer de aquí en adelante, dijo, con voz firme pero serena. Tomás, embargado por el remordimiento y la emoción, cayó de rodillas en el suelo empapado, sosteniendo la mano del viejo carpintero como quien recibe una segunda oportunidad. La lluvia continuaba cayendo, lavando no solo las calles de Santa Esperanza, sino también los corazones endurecidos por el tiempo. Fue en ese momento, ante la iglesia semi-reconstruida y el poblado reunido bajo la lluvia, que Santa Esperanza comprendió finalmente lo que verdaderamente se había venido abajo todos aquellos años. No eran solo las vigas y las paredes de un templo abandonado, era la propia esencia de la comunidad, corroída por la injusticia y el orgullo. Y ahora, ante la verdad, no quedaba otra opción más que reconstruir no solo la iglesia, sino también las relaciones destrozadas por el tiempo. Uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse a don Jacinto. Algunos, tímidos, solo posaban una mano en su hombro como si pidieran perdón sin palabras. Otros lloraban abiertamente, abrazándolo como si quisieran recuperar lo que habían perdido. Pero lo que más sorprendió a todos fue el propio don Jacinto. En ningún momento dijo, yo lo sabía, o ustedes se equivocaron conmigo. No había amargura en su mirada, solo la aceptación de que ese era el ciclo de la vida y que su fe nunca lo había dejado solo. Terminemos esto, dijo, señalando la iglesia, ahora sostenida no solo por la madera, sino por la voluntad colectiva de reconstrucción. Y como si un peso se hubiera levantado de Santa Esperanza, todos estuvieron de acuerdo. Ese mismo día, con el cielo aclarándose y los primeros rayos del sol asomándose entre las nubes, el trabajo se reanudó. Pero esta vez no era solo don Jacinto, eran todos. En los días siguientes, Santa Esperanza se convirtió en un campo de trabajo y redención. Los que antes volvían la cara al ver a don Jacinto, ahora tomaban martillos, sierras y clavos, ayudando a levantar la estructura que él había comenzado solo. Las paredes fueron reforzadas, el techo finalmente sellado, e incluso los bancos antiguos fueron restaurados, como si cada detalle trajera consigo un pedazo de la historia que el poblado tanto había intentado olvidar. Tomás, ahora con las manos encallecidas, no por el peso de la culpa, sino por el esfuerzo de la reconstrucción, no se alejaba del lado de don Jacinto. Con cada viga levantada, con cada detalle tallado en la madera, buscaba expiar el pasado, mostrando con acciones el arrepentimiento que las palabras nunca podrían expresar. Fue entonces que, en una mañana de domingo, las puertas de la iglesia se abrieron nuevamente. El sol iluminaba el altar restaurado y el olor a madera recién cortada se mezclaba con el aroma de las velas encendidas, creando una atmósfera de renacimiento. Los vecinos, que durante tanto tiempo habían evitado aquel lugar, ahora entraban uno a uno, tocando los bancos con reverencia, como si intentaran sentir la historia que allí había sido rescatada. Cuando don Jacinto cruzó las puertas, se instaló un profundo silencio. Todos sabían que ese momento existía solo por culpa de él. Y, en un gesto que selló para siempre su nueva posición en el corazón de la comunidad, fue él quien encendió la primera vela en el altar. La llama titilaba, pequeña pero viva, así como la fe que jamás lo había abandonado. Mientras la llama de la vela danzaba suavemente, don Jacinto alzó la mirada hacia el altar. La cruz de madera, la misma que él sostenía cada noche en sus oraciones solitarias, ahora reposaba en el centro, un símbolo silencioso de todo lo que se había superado. Tomás permanecía a su lado, sintiendo el peso del pasado disiparse por fin. No se necesitaban más palabras. La presencia de don Jacinto allí, ante todos, ya era la prueba de que el perdón había sido concedido. Y cuando los campanarios, tanto tiempo enmudecidos, sonaron nuevamente, el sonido se extendió por Santa Esperanza como un anuncio de que algo nuevo había comenzado. El poblado,
Antes dividido por el miedo y la ignorancia, ahora se veía unido en un solo propósito. La iglesia no era solo un edificio restaurado, era un testimonio vivo de lo que sucede cuando la verdad, el arrepentimiento y el perdón se encuentran. Y don Jacinto, que durante años había caminado solo por las calles, ahora veía sonrisas donde antes había desconfianza. Sentía manos saludándolo donde antes solo había vacío. No necesitaba reconocimiento ni reparación. Su alma ya estaba en paz. Y mientras los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales recién instalados, bañando el interior de la iglesia con luz de colores, él sonrió. La promesa que había hecho a su esposa se había cumplido. Santa Esperanza, por fin, había vuelto a vivir. En los días que siguieron, Santa Esperanza se transformó. No era solo la iglesia que renacía, sino el espíritu de una comunidad que había aprendido, de la manera más dura, el valor de la verdad y del perdón. Don Jacinto volvió a su taller, pero ahora sus manos ya no moldeaban la madera en el silencio de la soledad. Las personas venían a él, pidiendo consejos, encargando piezas, escuchando sus historias. Tomás, por su parte, se convirtió en su aprendiz, no porque necesitara aprender sobre carpintería, sus manos ya eran expertas, sino porque aún tenía mucho que aprender sobre la humildad y la redención. La culpa había sido reemplazada por gratitud, y todos en el poblado sabían que aquel joven jamás volvería a permitir que el orgullo lo convirtiera en rehén de un error. Cierta noche, al cerrar el taller, don Jacinto tomó la pequeña cruz de madera y la sostuvo por un momento, sintiendo la suavidad del tiempo en su superficie. Miró hacia el cielo despejado, donde las estrellas brillaban como testigos silenciosos de todo lo acontecido. Respiró hondo, sintiendo una paz que hacía décadas no experimentaba. La vida le había arrebatado mucho, pero también le había dado algo inestimable: la prueba de que la fe, incluso cuando se prueba al límite, siempre encuentra un camino para florecer. Con una última mirada hacia la iglesia a lo lejos, sonrió y susurró: «Gracias, Rosa. Lo que quedaba de este pueblo, yo lo protegí». Luego, apagó la lámpara y se dirigió a su casa, sabiendo que por fin estaba donde siempre había pertenecido.